Qué bueno y fácil sería ser un cristiano en un hogar ideal. Sería una vida maravillosa, tranquila, cómoda, próspera, feliz y sin ninguna dificultad. Cuando uno como creyente y su esposa como creyente y sus hijos como creyentes viven la palabra, los principios, los valores y las normas de Dios de acuerdo a la ley moral del Espíritu. Pero eso es un ideal y no es la realidad. Hoy vamos a hablar de la realidad familiar. Y es que la realidad familiar desde el comienzo de la revelación bíblica ha sido un desastre. La primera familia que nace con un hombre y una mujer creados directamente por Dios, que están en comunión con Dios, que conocen la voluntad, los mandatos de Dios, el gozo de un hogar tranquilo con todo lo necesario para ser feliz. No se sostiene sino unos pocos años, quizás 2, 3, 4, 5 años, pero aún antes de que los hijos nacieran, ya esa pareja había dañado su comunión con Dios y por supuesto ya habían empezado a tener dificultades entre ellos y el hombre ya había empezado a echarle la culpa a su mujer por las consecuencias de la pérdida de su hogar. La realidad familiar es que muchos niños, muchos jóvenes están creciendo en hogares desunidos, en hogares con malos ejemplos, en hogares sin comunión, sin bendición, sin paz, sobre todo hogares carentes de principios bíblicos, de moral y de conducta. La realidad de la vida familiar es que hay hogares llenos de desconfianza, llenos de duda, llenos de deslealtad, llenos de pobreza, llenos de relaciones truncadas, con hijos que no respetan a sus padres, que se pelean entre hermanos, con otros miembros de la familia que abusan de sus propios familiares, hogares destruidos, hogares sin fe, sin fundamento, sin rumbo, con grandes dificultades económicas, con miseria, con escasez, con desempleo. La realidad familiar ha sido lamentable a lo largo de la historia. Son muy pocos los hogares que se pueden ver en la Biblia que hayan sido hogares dignos de ser imitados. Quizás el hogar que formó José con su esposa, sus hijos, quizás el hogar que formó Booz con Ruth, pero ni aun David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pudo tener un solo hogar estable y tuvo varios hogares, varias aventuras, infidelidades, desastres en su vida familiar. Él mismo echa a perder la vida de su hijo menor. Los hogares reales, aún de hombres y mujeres de Dios de la Biblia, nos muestran que desde la creación el ser humano no ha cumplido el propósito de Dios, que teniendo abundante espíritu hizo uno solo y de ahí sacó a la mujer con el fin de crear una descendencia para él. Pero en lugar de criar descendencia para Dios, la mayoría de hogares están creando descendencia, semilla para el crimen,
para la droga, para la prostitución, para el vicio, para lo inmoral. Y en ese contexto de destrucción, donde ya no se vive 30, 40, 50 años una pareja, sino que se casan y duran 6 meses, 1 año, 2 años, y que no les importa el futuro de sus hijos, sino que a la primera dificultad, al primer problema, a la primera necesidad, a la primera enfermedad, a la primera tentación, lo derriban, lo destruyen, y al paso destruyen el futuro de sus propios hijos. Esa es la lamentable realidad, pero esa lamentable realidad Dios la quiere restaurar. Por eso la palabra de Dios nos llama a ser nuevas criaturas. Por eso Jesús en sus enseñanzas comienza por poner en orden cuál es la relación, cuál es el compromiso del marido con su esposa, cuál es el compromiso de ambos con ese hogar, esa familia, hasta el final. Por eso es que en una de sus primeras enseñanzas Jesús aborrece el divorcio, dice, el divorcio no viene de Dios, sino que Moisés lo permitió por la dureza de vuestros corazones, pero en el principio no era así. Dios quiere que los hogares permanezcan, que las casas se construyan con firmezas, que si tú has vivido en un hogar con amargura, con problema, con infidelidad, con engaño, con desacuerdo, con violencia, empieces a transformar ese hogar, esa familia, esa relación, y que si has vivido aborreciendo a tus propios padres, a tus propios hijos, a tu propia pareja, empieces a enderezar esas cosas. Y la próxima lección, entonces miraremos cómo es el camino que Dios ha establecido para que tu hogar empiece a tener un nuevo y bienaventurado y dichoso rumbo.